Nuevamente desde el canal del Congreso de la República en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Hoy nos encontramos con el doctor Alfredo Rangel. Él hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado y pertenece al Centro Democrático. Senador, gracias por estar con nosotros. William, muy amable por la invitación. A ver, senador, el tema más complicado que tenemos hoy en el país, por llamarlo de algún modo, es el tema del proceso de paz con las FARC. Ganó el no, ganaron ustedes, y el país está pendiente de lo que está pasando al interior de la negociación. Ustedes tienen, usted me corrige si me equivoco, más de 200 propuestas. Para explicarle a los televidentes, porque usted entenderá que el tiempo en televisión es oro, las propuestas más importantes, la justicia transicional, las armas, los recursos, ¿qué le podemos decir a los televidentes para que de algún modo se pueda sacar esto adelante? ¿O qué va a pasar con esto, senador? A ver, efectivamente, el no ganó de manera legítima, de manera absolutamente lícita. No se puede desconocer ese triunfo del no. Algunos han tratado de ningunear, como se dice coloquialmente, ese éxito. Otros han dicho que es producto del engaño, que es producto de la mentira, que se ganó por muy poquito. Pero, algunos dicen, por ejemplo, el senador Serpa en algún debate de la Universidad Industrial de Santander dijo que era un éxito, un triunfo aritmético, pero no político. Y amargo, dijo también esa palabra. Bueno, además le sería muy amargo, obviamente. Pero no, en la democracia se gana o se pierde por un voto. Pero, si hubiera ganado el sí por un voto, por la mitad de los votos que ganó había ganado y estarían diciendo que era un triunfo absolutamente lícito y transparente, y etcétera, etcétera. Ganó el no. Pero le tengo que interpelar por esto, porque lo que dicen, que dijeron que por mentiras, tengo que traerle a colación el tema de Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez salió en la República a decir que, pues claro, que habían dicho muchas mentiras y que no se habían dedicado a defender, por llamarlo de algún modo, realmente las tesis que ustedes tenían para este tema. Mire, yo estuve en muchas universidades a lo largo y ancho del país, en escenarios académicos, en la plaza pública. Lo vimos, además. En las calles, en debates por televisión que deben estar grabados. Muchos, claro, lo vimos. En debates de radio que también deben estar grabados. Que a mí me señalen una sola mentira que hubiera dicho en esos debates, aceptaría ese señalamiento. Esa apreciación. Lo que yo sí puedo decir, déjeme terminar, es que el presidente Juan Manuel Santos dijo muchas mentiras. Dijo, por ejemplo, que si ganaba el no, vendría la guerra urbana porque él tenía información detalladísima de las FARC de que iba a venir un escalamiento de la guerra urbana. Falso. A las 2 semanas las FARC salieron a decir que eso no era así, que ellos iban a continuar en la mesa, como efectivamente ha sucedido. El presidente Santos decía que si ganaba el no, que no se podía renegociar un acuerdo, lo estamos renegociando, otra mentira. Y así sucesivamente muchas mentiras. Aquí las mentiras vinieron públicamente, lo que pasa es que los medios de comunicación son un poquito olvidadizos, sobre todo cuando están de parte del gobierno, senador, yo le estoy son olvidadizos. De Juan Carlos, y usted me dice, no, es que yo creo que dijeron muchas mentiras de lado y lado. Pero Juan Carlos, uno de los senadores estrellas del Centro Democrático, un hombre que se iba a ganar la alcaldía de Medellín, un hombre el más cercano al presidente Uribe, dijo que usted vio lo que dijo en la República, que todo era, lo que habían dicho era mentira. Entonces, yo quiero es que me expliquen esto, o le expliquen, no a mí, a los televidentes, senador. Juan Carlos Vélez no dijo que todo eran mentiras, tampoco dijo. Lo que dijo de una manera muy desafortunada es que el periodista le preguntó, ¿y ustedes dijeron mentiras en la campaña? Y él le respondió, pues el gobierno también dijo mentiras. Bueno. Eso fue una expresión absolutamente desafortunada de Juan Carlos. ¿Pero expresión? Sí. Porque cuando dicen, por ejemplo, que Timochenko va a ser presidente, que le iban a quitar parte de los recursos de los distintos sectores. Por supuesto que Timochenko, pues, lo que se decía en la campaña es que... Por él, no importa, es que ese no es el punto. Ese no es el punto. Pero yo sí los televidentes, los colombianos. No, ese no es el punto. El punto es el siguiente, es que las leyes colombianas, los tratados internacionales que ha firmado Colombia prohíben que cualquier persona que haya pagado una pena de cárcel, y mucho más si paga por delitos atroces de lesa humanidad, que son los peores delitos. No pueden ser. Los paramilitares están, 2000 de ellos están en la cárcel.
con la desmovilización que hizo el presidente Álvaro Uribe. Están 2.000 en la cárcel. Se desmovilizaron 35.000. Sí, 16.000 entregaron armas. Sí. 4.000 se postularon para la justicia y paz. 2.000 están en la cárcel. 800 van a salir por pena cumplida de 8 años de cárcel. Sí, claro. Ninguno de ellos puede ser ni concejal, ni edil. Ni nada. Ni nada de Porque nada, no les mucho menos permite la presidente. ley. Las FARC, por el contrario, van a salir de La Habana directamente a ocupar curules en el Congreso Pero de usted la no cree República. que medir esa balanza no es muy, o sea, no es supremamente desafortunado y yo diría desigual con el mismo rasero. Usted me diría... Déjeme le explico. Permítame un segundo, le Claro, explico. senador. Cometieron delitos iguales. ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre un niño reclutado por la guerrilla y un niño reclutado por los paras? Ninguna. ¿Hay alguna diferencia entre una niña violada por las FARC y una violada por los paras? Ninguna, senador. ¿Un secuestrado por las FARC o un secuestrado por los paras? No, ninguna. ¿Una masacre de las FARC o una masacre de los paras? Ninguna, senador. Bueno, pero... entonces concluyo. Si cometieron delitos iguales, la justicia, si hubiera justicia, debería darle castigos iguales. A delitos iguales, castigos iguales. Eso se llama justicia. ¿Usted cree que Pero están a la lo par? que no es justicia, ¿Usted cree que están a la par? pues cometieron los mismos No, delitos. senador, porque es que la Es que- guerrilla estaba peleando en Ya contra del establecimiento, mientras que los paramilitares estaban con el establecimiento, Perfecto. haciendo masacres y haciendo miles de cosas. Y la guerrilla también. Pero Perfecto, no- su argumento no con es el perfecto. establecimiento. Su argumento es perfecto. Es que lo más grave es que la No, guerrilla... déjeme terminar. Claro, senador. Es que su argumento es el argumento de nuestros adversarios. No. Nuestros adversarios dicen, déjeme hablar. Claro, senador. Nuestros adversarios dicen, cuando se mata por tumbar el Estado, por tumbar el gobierno, eso es una cosa. Y cuando se mata por defender el establecimiento, eso es otra cosa. Si usted mata por defender el establecimiento, hay que quemarlo vivo. Si usted mata por tumbar el Estado, se merece un premio. Esa es la lógica No, que pero está, es que que usted está está detrás. llevando eso a Porque los me dicen, extremos. es que es el extremo. No, senador. no es Yo el cre- extremo. no, ¿Por yo qué sí no es el creo. extremo? Porque lo que estamos viendo es extremo. Bueno, sí es extremo. Lo que estamos viendo es que los paras que asesinaron y masacraron están en la cárcel. En cambio, las FARC que asesinaron y masacraron se van para el Congreso. Eso se llama injusticia. No, pero... Eso clama al cielo. Eso es lo que no aceptan los colombianos. No, senador. Eso fue lo que 6,5 millones de colombianos repudiaron. Si usted mira las encuestas, todas las encuestas que salieron antes del plebiscito, perdieron. no, cuando le preguntaban a los colombianos, ¿usted está de acuerdo con que haya curules gratis para las FARC? El 80% de los colombianos decía no. No, claro. ¿Usted está de acuerdo con que las FARC no paguen cárcel? El 80% también de los colombianos decía no. Y ahora se sorprende porque la mayoría de los colombianos votó en contra de los acuerdos de paz que le están dando curules gratis a las FARC y no le están dando penas de cárcel a las FARC. ¿Cuál es la sorpresa? Si eso lo dijeron los colombianos en todas las encuestas. Lo que pasa es que los colombianos, como estaban matoneados por los medios de comunicación, por el gobierno, por todo el mundo, les daba miedo decir que iban a votar por el no. Por eso se equivocaron las encuestas, porque estaban matoneados los colombianos. Y a la gente le daba miedo, pánico, contestar una cuenta diciendo yo voy a votar no, porque de pronto se le venía el mundo encima. Y como el presidente y todo el gobierno estaba amenazando con la guerra y con el terrorismo y con tal, entonces cualquiera que votara no decía, y el gobierno lo decía, si usted vota no está a favor de la guerra y de la violencia y de la continuación del crimen, etcétera, etcétera. Eso son mentiras y eso era un chantaje que le hizo el gobierno a los colombianos. A pesar de eso, los colombianos tuvieron la valentía de votar no mayoritariamente. Estamos con el doctor Alfredo Rangel, senador de la República. Muy amablemente ha llegado a los estudios del canal del Congreso de la República. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión,
El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctor Rangel, pero, a ver, son muchos temas los que se cobijan alrededor del proceso. Usted señaló hace reciente, en la anterior respuesta, por ejemplo, las mentiras que se dijeron muchas mentiras de lado y lado, pero lo que uno no puede desconocer es que uno de los integrantes más importantes de su partido salió a decir que efectivamente se habían utilizado algunas tácticas. Está demandado ante el Consejo Nacional Electoral y creo que lo demandaron en otra parte. Eso de algún modo no llevó a que los colombianos pensaran en que todo lo que se decía de que le iban a quitar la pensión a los jubilados, de que Timochenko iba a ser presidente, de que le iban a dar... ¿Eso no llevó a que los colombianos también fueran a votar por el no? Mire, la gente del no está absolutamente indignada. Yo hablo todos los días con quienes que votaron por el no, con muchas personas que votaron no, y están indignados, porque el gobierno lo está tratando como imbéciles, porque el gobierno los está tratando como si fueran niños chiquitos que se dejaron llevar con una colombina pues a votar por el no, con unas mentiras. No es así, la gente votó conscientemente, la gente durante todo este tiempo ha visto cómo el Centro Democrático ha insistido primero en que rechazábamos que las FARC no fueran a pagar cárcel como está en los acuerdos. Es que todo lo que le voy a decir está en los acuerdos. Eso fue lo que dijimos. Que no aceptamos curules gratis para quienes sean responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Eso está en los acuerdos. Ustedes tienen esas propuestas hoy en el Ministerio del Interior, claro, y esas son las que tienen. ¿Y se pueden mover de ahí o no se van a mover de ahí? Rechazamos todo el tiempo que las FARC, que son uno de los carteles de drogas más ricos del mundo, que según muchas revistas internacionales son dueñas de miles de billones de dólares, no van a entregar esos dineros para entregárselo a las víctimas, para reparar a las víctimas, sino para enriquecerse y para hacer política. Eso lo repudiamos. Eso fue lo que siempre estuvimos diciendo. Que el narcotráfico va a ser considerado un delito político, que no va a haber extradición. Eso nos parece absolutamente nocivo para la seguridad nacional y un pésimo ejemplo para el futuro. Nos parecen nocivos muchos de esos temas de los acuerdos de paz y eso fue lo que centramos en nuestra campaña. Ahora, en las redes sociales decían muchas cosas de gente que no estaba, que estaba con el no, que no estaba con los acuerdos de paz, que no necesariamente expresa el punto de vista del Centro Democrático, es la ciudadanía. Del común y corriente. Del común y corriente. Así como mucha gente del común y corriente del sí decía cosas absolutamente desaforadas, pues absolutamente alucinadas, pues mucha gente del no, que también no es el Centro Democrático, decía muchas cosas. Entonces no se puede decir que todo lo que decían en las redes del no, eso era el Centro Democrático está diciendo, ¿por qué no era verdad? Pueden revisar nuestros documentos, las intervenciones del presidente Uribe, con mucha modestia las mías, que están grabadas en medios de comunicación, etcétera, o del resto de colegas del Centro Democrático como congresistas, a ver cuáles son las mentiras que el Centro Democrático dijo. Bueno, pero pasemos esa página. Lo importante es lo que viene ahora. ¿Qué va a pasar? Que es la gran preocupación, porque hay una gente acantonada en los departamentos que está esperando que si Timochenko y sus distintos tipos le dan la orden, pueden regresar al monte. Mire, yo le digo una cosa aquí, off the record, aquí que nadie nos está oyendo. Ni viendo. Ni viendo. Las FARC no tienen opción distinta
a seguir negociando y a aceptar un acuerdo de paz con el gobierno. Claro, eso no lo dicen ellos. No lo pueden decir. No lo pueden decir porque eso es de declararse pues como si se rindieran. Estarse rindiendo, pues no lo pueden decir, pero ellos no tienen otra opción. Ellos realmente renunciaron a la violencia y a las armas por una razón, porque están derrotados, porque no tienen otra opción. Derrotados no en el sentido de que no queda ni uno de las FARC ni en el sentido de que están exterminados, no. Les queda como futuro seguirse escondiendo en Venezuela, seguir disminuyendo sus hombres en armas, seguir debilitándose como se venían debilitando durante el gobierno del presidente Uribe, que no los exterminó, pero sí los derrotó. ¿En qué sentido? Siendo ministro de Defensa el doctor Juan Manuel Santos, al presidente que ustedes tanto critican. Sí, pero el presidente era realmente el ministro de Defensa, era Uribe. Sí, pero yo Juan creo que Manuel el único ministro No, y que le le doy- hablaba duro al presidente Uribe era Santos. No. Cuando, por ejemplo, le doy esta confidencia, esta otra aquí que nadie nos está oyendo. Cuando el presidente Uribe decidió extraditar a 20 paramilitares, convocó al Consejo de Ministros y los ministros, entre ellos, digo yo, el presidente, hoy presidente Juan Manuel Santos, purían pálidos y el general Naranjo pálidos del miedo, del terror, del susto, de que qué va a pasar. A Uribe no le asustó de eso. A Uribe no los extraditó. A pesar y por encima de la voluntad de muchos ministros que se asustaron. Pero con también hay muchas críticas alrededor de esa extradición. Es que las críticas son de este corte. Cuando se estaba negociando o hablando con los paramilitares para aplicarles la justicia, los críticos de Uribe que decían, eso lo que están acordando es una trampa ahí para cobijarse, protegerse de la extradición, que es lo que sí les duele a los paramilitares, es la extradición. Entonces los críticos decían, les están dando unas penitas de cárcel ahí para no extraditarlos. No, y cuando los extraditó Uribe, no, es que los quieren extraditar para que no hablen. Y cuando siguieron hablando, diciendo hasta mentiras, porque dicen de toda suerte mentiras, y allá viajan congresistas del Polo Democrático y enemigos de Uribe, y esos extraditados hablan, dicen hasta mentiras, dicen todo lo que quieren, y van jueces y van fiscales a verlos, y hay videoconferencias y tal. Entonces se les cae el argumento de que los mandaron para allá para callarlos porque están diciendo hasta mentiras. Esa es la diferencia entre un modelo de negociación donde el Estado impone sus condiciones y un modelo, como con los paras, le impusieron sus condiciones, están en la cárcel, y un modelo de negociación en el que la guerrilla es la que impone sus condiciones al Estado, y el premio para los peores criminales que cometieron crímenes iguales a los paras es que no van a la cárcel, sino van directo para el Congreso. ¿Usted cree que el proceso de negociación con los paramilitares estuvo muy bien hecho? Muy bien hecho. Es un proceso modelo. Venga, es el único proceso en el mundo. Pero déjeme pues preguntarle. Pero déjeme responder. El único proceso en el mundo en el que un grupo que no ha sido derrotado por el Estado, ellos entregaron 16.000 hombres en armas. ¿Sabe cuántos va a entregar las FARC? 5.700. Pero espere que 5.700. Y salieron directo de allá, de la mesa de negociación, para la cárcel. Yo creo que es el proceso más malo del mundo, pero le voy a explicar por qué. Vea, le voy a decir, doctor Rangel, ¿cuántos se desmovilizaron en total? 35.000 paramilitares. 32.000, sí. ¿Dónde están? Le estoy preguntando. No, espere, le voy a preguntar. No, póngame cuidado. Hoy en las cárceles hay 1.700. ¿Sabe dónde están los otros 30.000? Porque se hizo mal el proceso. Son las BACRIM que hoy tenemos en todo el territorio. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? Porque dígame, ¿dónde están los 35.000 paramilitares? No. ¿Usted cree que hubo el proceso que se tenía que hacer con ellos de reinserción a la vida civil, de darles oportunidades? No se hizo nada de eso. Por supuesto que sí, pero ahora déjeme le explico. Sí, venga, claro. Le informo. No explico, le informo. No me voy a informar porque en todos los procesos del mundo, y eso está estudiado, y aquí ha acontecido en Colombia, donde no nos estamos inventando la rueda. Esta no es la primera desmovilización que hacemos. Hemos hecho por lo menos 5 y no se le número pues por razón de tiempo. Ya. M19, PL, etc. Más o menos el 10% de los desmovilizados en Colombia y en el mundo no se reinsertan. El 10%. Pero es que ahí fue al contrario, el 90%, todos se entregaron las armas, pero el 90% siguió en la... Hoy están en las BACRIM y en todo eso. Claro, doctor Rangel.
el 10%, digamos unos 3.000, ahí están los datos de la policía, unos 3.000. No, yo tengo todas las estadísticas del Ministerio del Interior. Unos 3.000 hombres de los desmovilizados. De las AUC. Continuaron en armas. Sí. Como la seguridad democrática fue desmontada por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Dónde están los otros 30.000 hombres? Esos están trabajando en el rebusque, donde usted quiera, en el rebusque. No, doctor Rangel, ahí se está equivocado usted. No, sí están equivocados. Son los datos de la policía. Las BACRIN, cuando empezó el gobierno de Juan Manuel Santos, las BACRIN eran 3.000, 4.000 hombres, las BACRIN, el conjunto de las BACRIN. Se han multiplicado porque Santos no ha tenido ninguna política para controlar la seguridad del país, porque lo único que ha hecho es dialogar con las FARC y entregarle a las FARC toda suerte de concesiones. Entonces, el presidente Uribe además no todos los paramilitares se desmovilizaron, quedaron como unos 4 o 5 grupos, que después se volvieron BACRIN y se volvieron socios de las FARC en el narcotráfico y del ELN, son socios, o sea, los paramilitares desaparecieron y estas se volvieron bandas criminales asociadas con las FARC, asociadas con el ELN en el narcotráfico, negocio de mafiosos, puro negocio de mafiosos. Estamos con el doctor Alfredo Rangel, vamos al último corte y regresamos con él. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con el doctor Alfredo Rangel, que muy amablemente ha llegado a las instalaciones del canal del Congreso de la República. Yo siempre he tenido esta curiosidad, pues aquí lleva usted más de un año, casi 2 años, Sí, largos, y yo nunca entendí, porque yo lo leía a usted diariamente en El Espectador y lo he leído en muchas partes, cómo un hombre que se hizo en las filas de la izquierda, por no llamarlo de otra forma, usted me corrige, termina en el Centro Democrático de derecha y al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque los colombianos muchas veces, porque yo lo leía a diario, yo creo que uno de los hombres que más se destacó dentro de esa izquierda y profesor y todo, cómo termina en la lista del Senado del doctor Álvaro Vélez, Juan Carlos Vélez, Álvaro Uribe Vélez. Mire, Álvaro Uribe Vélez en sus años mozos era el ala izquierda del liberalismo. Yo conozco la política. Él empezó con Bernardo Guerra, el socio. Yo conozco. Sí, pero y se hizo desechando y combatiendo a Guerra. A Guerra. No, pero él empezó con él. Sí. Pero lo hizo a un lado y se separó y después se fue con el Mario Uribe. Solito, sí, Mario Uribe. No, y después se fue con Samper, con el Poder Popular, y era el ala izquierda del Poder Popular. Era muy de izquierda, y de eso le queda la vena social a Álvaro Uribe, que siempre la ha tenido.
Yo estuve alguna vez en la izquierda en la universidad, de grupitos estudiantiles, nada más. Hasta ahí no vas. Pero en la lectura yo lo En la- leía, hasta usted ahí era no va. del otro lado, No, totalmente. no. Yo siempre fui de los primeros que escribí advirtiéndole al Estado que o cambiaba su estrategia militar o la guerrilla, sobre todo las FARC, le iba a pasar por encima. Y hablé con los militares, ¿cuál fue el aporte que yo hice a este proceso de superación de lo que llaman el conflicto? ¿Cuál fue? Pues fortalecer al Estado para poder debilitar a las FARC y poderla llevar a una negociación seria, que es lo que se está haciendo Hoy. ahora. Que es gracias a lo que se hizo por parte Que de Uribe. gracias a Eso no se puede desconocer. Eso, bueno. Y claro, yo le reconocía a la guerrilla que tenía un proyecto político, que era un proyecto insurgente, que era un peligro muy grande para la seguridad nacional, y por eso entonces los de la zurda decían, oh, mire este hombre cómo habla bien de la guerrilla. No, yo lo que estaba advirtiendo era que o los trancan, o ellos los se toman el neutralizan, poder. o se toman el poder. Afortunadamente, esos consejos no cayeron en el vacío y mucha gente se preocupó por el tema, políticos, empresarios, el Estado, el ejército, y empezaron a tomar a la guerrilla en serio, y eso permitió a la larga, a la postre, que la guerrilla hubiera una fuerza de contención, que la detuvieran y Se empezaran. menguara un poquito. Sí, no, y empezó la derrota de las FARC. Con Uribe pasaron de 18.000 hombres a menos de 6.000. Eso iba ya 8.000 cuesta hombres. abajo. Eso iba cuesta abajo. Si se les hubiera seguido aplicando la misma receta, probablemente hoy serían 1.000 o 500 hombres. Y serían un problema, o sea, un yo problema lo veo menor. muy optimista usted en eso. Pero, no, es que eso iba así. Mire, todos los miembros del secretariado de las FARC estaban en Venezuela, o estaban Ecuador. en Ecuador, o estaban fuera del país, porque no podían protegerse pues, de la persecución inclemente de la fuerza militar exitosísima. Estaban desertando las FARC por manotadas, pero no solamente 32.000 desertaron en total, entre el ELN, las FARC y otros No, grupos. pero no todos esos hombres. Sí, están contados. Eso sí. No, entonces eran 48.000 hombres. No, porque aquí es nunca han habido más de 30.000 hombres en armas entre los dos grupos. No, porque es que desertaban de los paramilitares, de Ah, las de los FARC, de todos los grupos. de todos los grupos, desertaron. Y ya últimamente estaban desertando no solamente las bases, sino mandos medios, y los altos mandos estaban en una paranoia terrible. Es que a uno de ellos, a este que siempre se me escapa el nombre, le cortaron una mano. Iván Ríos le cortó una mano, su lugar de espaldas para cobrar la plata, 500 millones. para cobrar la recompensa. El mono Jojoy hacía purgas dentro de sus anillos de seguridad cada 15 días Los porque, mandaba, sí. porque tenían una paranoia terrible. Las FARC no duraban más de 4 años aplicándole la misma receta. Vino Santos, paró la receta, los llevó para Cuba, los dejó de perseguir, los reconoció un estatus, les dio protagonismo, les Pero dio oiga, es que visibilidad, yo le etcétera. yo le les pregun- hizo una cantidad de concesiones que hubiera podido no darles, Pero porque oiga, estaban, yo le pregunté- estaban, yo le estaban pregunté- siendo derrotados, hombre. Yo lo que creo que usted Y aprendió ahora- demasiado de los políticos, pero aparte de que aprendió demasiado de los políticos, aprendió muchísimo de Álvaro Uribe, porque le pregunté a usted cómo da esa voltereta y mire dónde me terminó. No, le estoy diciendo yo que ninguna voltereta. ¿Cuál Claro, es la voltereta? porque Si yo claro. siempre he defendido al Estado. No, es Si yo siempre he señalado el peligro de la guerrilla y siempre terminaba mis artículos en El Tiempo, casi siempre las columnas, y en eso era repetitivo. Hay que debilitar a la guerrilla para negociar con ellos. ponerla a No, negociar. yo me acuerdo de eso. Pero eso. ¿cómo ¿Y termina? qué fue lo que se hizo? Pero ¿cómo termina usted en la lista? Y esto se lo pregunto con todo respeto porque me han preguntado en muchas oportunidades, me preguntan por los personajes que llegan aquí. Por ejemplo, ellos me preguntaron cómo el doctor Rangel, que lo teníamos al lado izquierdo, pues era como la percepción del pueblo colombiano, y termina en la lista del Senado del doctor Álvaro Uribe. Mala percepción, porque lo que pasa es que aquí hay una idea fija, que es una mala interpretación, que es un equívoco, una idea errada, equivocada. Y es que cuando uno habla de seguridad, entonces es de derecha. En cambio, sí, es una idea fija. Entonces, cuando yo hablaba, hay que fortalecer al ejército y tal, los de izquierda me decían, mire, ese de derecha, ese hasta paramilitar debe ser porque defiende al ejército, y yo defendiendo al ejército. Entonces, el que defienda al ejército, el que defienda a la policía, el que defienda la seguridad es de derecha. En nuestro medio, al contrario, por ejemplo, en Europa, allá la izquierda y la derecha, ante todo y por sobre todo, defienden la seguridad de sus países. Y el tema de la seguridad ya no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es el tema que aglutina a todos los partidos.
Hay que ver los frentes antiterroristas Totalmente en de acuerdo. España. Sí, sí, sí. Allá salían los de la derecha al lado de los de la Los de izquierda, izquierda. hombro con hombro, llevando el Cogidos mismo de la cartel, mano. protestando contra la ETA. Allá ninguno se le ocurría decir, oiga, negociemos con la ETA y démosle lo que quieren y mandémoslos para el Congreso. No, señor. Pero venga, dígame. Allá lo único que discuten es si los mantienen en cárceles separadas o en una sola cárcel. Ese es el gran tema de discusión. Pero venga, ¿cómo terminó usted en la lista? Es que ya nos tenemos que ir, pero ¿cómo Ah, no. termina usted haciendo parte de además de un partido importante no, al no, interior? no, pues el presidente Uribe tuvo la amabilidad y pues ¿qué digo yo? La generosidad de incluirme en esa lista. Pues, ¿Y usted le dijo que sí ahí y mismo? yo dije, bueno, pues si usted considera que yo le pueda prestar un servicio al país, ya he estado en la academia, he estado en el periodismo, he estado en la universidad, etcétera. Hombre, pues pongamos al servicio de la causa de la seguridad y de la paz desde el Congreso, pues toda nuestra experiencia, y es lo que estamos haciendo acá. ¿Va a volver al Senado? No sé todavía, de pronto, Pero está según contento. lo que me digan mis electores. ¿Pero está contento, está aburrido? No, aquí, digamos, los debates de control político, somos un partido de oposición, entonces no tenemos muchas oportunidades de pasar leyes, porque las leyes que pasamos, que son muy buenas, no las tumban. No las tumban. Por las mayorías. Por las mayorías. Cuando las tuvo Uribe era lo mismo. Y cuando pasó Uribe, sí, pero esas que eran leyes malas. No, bueno, En no cambio, saco- nuestras leyes sí son buenas, y no las tumban. Pero los debates de control político Sí, que son hacemos, buenos, son buenos. hay que hacerlos. Eso es necesario, conveniente para la democracia, conveniente para el mismo gobierno. Un gobierno que no se controla, se descontrola. Se descontrola. Y abusa, y eso va en perjuicio de la democracia. Nos acompañó el doctor Alfredo Rangel. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, William, muy amable. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Los esperamos en una próxima oportunidad.